Los niños pueden salir a su lugar, los jóvenes también. Hoy no hay jóvenes, gloria a Dios. Hay jóvenes, ahí es jóvenes, lo que no hay es niños, gloria al Señor. Bueno, niños sí hay. ¿Quiénes son niños aquí? Gloria a Jesús, porque entonces así entramos al reino de los cielos, ¿cierto? Tenemos que ser como niños, dice la palabra, para poder entrar al reino de los cielos. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en los diferentes lugares de la tierra. Un abrazo para todos. Vamos a ir a Mateo capítulo 15. Hoy vamos a escudriñar el verso 30. La semana pasada escudriñamos el 28 y el 29, ¿verdad? Hoy vamos a escudriñar el verso 30. Y nos ubicamos entonces ahí en el verso 30. Padre, gracias por el tiempo que nos das y la vida, Dios, y la disposición de nuestro corazón para recibir esta palabra que caerá como semilla fértil, Señor, en nuestro corazón hoy. Permite, Dios, que ella quede almacenada ahí, que la podemos grabar y que, Señor, seas tú hablándonos hoy y guiándonos a través de ella hacia el trono de la gracia. Permítanos entrar, Dios, por esa puerta estrecha, Señor, y andar por ese camino angosto, Señor, que tú nos has trazado, para que podamos, Señor, llegar al nivel que tú quieres que lleguemos, porque queremos estar contigo en aquel día final, Dios. Gracias, Padre. Bendice, Señor, nuestra vida. Dejamos todas nuestras cargas, emociones, angustias, preocupaciones, enfermedades, todas las dejamos en tus manos. Y, Señor, venimos al propósito, Dios, de escudriñar, de recibir tu palabra. Exhórtanos, Señor, edifícanos y consuélanos a través de ella, Dios. Y permite, Señor, que mientras que estamos unidos en tu palabra, Señor, tú traigas sanidad a nuestro cuerpo. Bendición, medicina, Dios, porque es lo que deseamos de todo corazón en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por estar aquí. Permítanos recibir esta palabra bajo la bendición del Padre, en la gracia del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo de Dios. Mateo capítulo 15, verso 30 dice: mucha gente llevó a Jesús. Gente que llevó a Jesús, gente que estaba enferma. Entre esa gente había cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos. Y Jesús los sanó. ¿Cuántos creen que Jesús hoy los puede sanar? Gloria al Señor. En ese orden vamos a entrar pueden sentarse, vamos a entrar en la palabra del Señor. Mucha gente llevó a Jesús, al que estaba enfermo. Y hoy tenemos un título que nos da ahí la palabra: la montaña, la fe y los milagros. La montaña, la vez pasada miramos la montaña, ¿ven? La semana pasada miramos cómo subir a la montaña. Hoy vamos a ver en esa montaña, cuando venimos a esa montaña, vamos a ver milagros. Milagros. ¿Cuál es esa montaña a la que vamos a venir hoy para recibir esos milagros de Dios? Y es que la fe en las promesas de Dios es una realidad diversa, dinámica, multiforme, constante y hasta compleja. A veces esto de recibir un milagro no lo entendemos porque casi siempre queremos venir y recibirlo de inmediato. Y a veces Dios lo hace de acuerdo a nuestra fe, pero a veces no, y entonces como que nos vamos tristes porque creemos que Dios no ha obrado en nuestra vida en este tiempo. Pero Dios sí obra. Él espera el tiempo
espera perfilar nuestro corazón de una manera limpia, clara, transparente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que el camino del Señor no es fácil. Juan 16:33 dice que en el mundo tendremos aflicciones. Solamente tenemos que confiar, y eso es lo que Dios espera, porque Jesús ha vencido por nosotros en el mundo. Necesitamos una fe sobrenatural, y esa fe sobrenatural no solamente es creer que Dios lo está haciendo, que lo hizo. Es una realidad diversa la que tenemos que tener. Es solo creer, o no solamente creer, sino que también es confiar, es descansar, es esperar, es reposar, es depender y apoyarse en algo o en alguien. Eso es la verdadera fe. Esa es la fe sobrenatural. Confiar, descansar, porque a veces creemos, pero no confiamos. O a veces confiamos, creemos y confiamos, pero no descansamos en aquel que puede hacer la obra en nosotros. Pero también tenemos que reposar en Él, tener reposo absoluto de que Dios va a hacer lo que estamos esperando. Y después de reposar en Él, tenemos que aprender a depender de Él. ¿Qué es depender de Él? Creer que Él lo va a hacer, que lo voy a recibir. Eso es depender de Dios, creer que lo voy a recibir. Dependo de Él. Pero también apoyarme en Él. ¿Y cómo me apoyo en Él? En el poder de su palabra. Ahí, esa es una fe sobrenatural. Cuando nosotros logramos vivir esa fe, vamos a ver los resultados de ella. La fe salvífica tiene características particulares. ¿Y cuáles son esas características particulares que los creyentes debemos tener en cuenta? Vamos a empezar a mirar qué nos dice la palabra de Dios respecto a esas características particulares. Es cierto que los que nos provee Hebreos 11:1, ¿qué nos dice? Esta es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una preciosa descripción de la fe. Ella es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver en el momento. Pero que si descansamos en Dios, esperamos en Él, dependemos de Él, nos apoyamos en su palabra, la vamos a recibir, vamos a haber hecho este versículo una realidad de nuestra vida. Es decir, la fe espera con seguridad y confía aunque los ojos no puedan ver lo que queremos en el momento. Pero Dios lo hace. ¿Por qué? Porque descansamos en Él, porque creemos en Él, porque creemos que su palabra es verdad y que no solamente es verdad, sino que tiene poder en Él. Gloria a Jesús. Estos días recibí un testimonio bonito ahí por la radio de una persona que decidió creerle a Dios, por acá Vicencio decidió creerle a Dios, descansó en Él. Y estaba esperando un dinero. Y ella me decía, es que llevo, pastor, más o menos 1 año y medio pidiendo ese dinero. Y yo le he orado a Dios. Y yo en la parte interna, en el teléfono interno le decía a mi hermana, tal vez tú has orado a Dios, pero tú no has descansado en Dios. Tú no le has creído a Dios. No te has apoyado en Dios y es en esa palabra de verdad. Eso fue la semana pasada y esta semana ella daba el testimonio ahí en la radio
de cómo tan pronto pudo descansar en Dios, apoyarse en Dios y confiar en Dios, sintió paz en su corazón. Y no solamente sintió paz en su corazón, sino que ese dinero le llegó el miércoles pasado. Y ella decía, ¿qué diferencia hay entre creer, orar a Dios? Dios le decía, Señor, provéele a esa persona para que me pague ese dinero. ¿Ya cuánto tiempo hace? No me pagan interés, ni me paga nada. Yo necesito ese dinero ahora. Era la forma en que ella le oraba y le decía, Señor, bendice a esa persona. Pero nunca se apoyó en la palabra de Dios, porque no lo sabía hacer. Porque nunca pudo descansar en Dios. Señor, descanso en ti. Y apoyarse en Él era apoyarse en la palabra que iba a respaldar esa bendición que ella quería recibir. Pero aprendió a hacerlo, y cuando aprende a hacerlo, Dios ve, y no solamente ve nuestra disposición, sino que también obra en ese orden. Y recibe su dinero ahora. Y está feliz, y ella daba su testimonio, no sé los que lo escucharon por radio, ella daba su testimonio de cómo había cambiado su forma de orar, había aprendido a esperar en Dios, decidió confiar, esperar, apoyarse en Dios, y Dios le contestó de inmediato. Es la forma en que Dios nos pide en este tiempo. A veces nosotros le decimos, oramos por los hijos y decimos, Señor, mire que Dios cambie mi hijo, que Dios cambie, que haga eso, que lo transforme. O el esposo, o la esposa, o papá, hermano, qué sé yo. Pero no nos apoyamos en Dios. No nos apoyamos en Dios. Y algo que debemos aprender es a ser agradecidos. La palabra dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y gratitud delante de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es gratitud? Gratitud es cuando yo recibo algo de Dios, darle a Dios lo que le corresponde. Mire que los diezmos y las ofrendas ahora no son obligatorias, es voluntario. ¿Por qué no son obligatorias y por qué ahora son voluntarias? Porque Dios quiere mirar nuestra actitud de gratitud. Nuestra actitud de gratitud. Y la forma, por ejemplo, esta persona de agradecerle a Dios fue decir, yo quiero pagar un mes de programa radial. Y ya envió el dinero. ¿Sí? O sea, Dios hace la obra, pero la persona es agradecida con Dios. Y entonces cuando Dios ve nuestro corazón sensible, que somos agradecidos con Dios, que no nos pegamos al dinero, que nos despegamos fácilmente de Él, porque finalmente lo recibimos de Él, que le damos a Dios lo que es de Dios en esa área, pues Dios también nos concede lo que necesitamos, porque sabe que somos agradecidos con Dios. Entonces, yo aquí nunca me pongo a presionar de que hay que diezmar y ofrendar. No, porque eso es voluntario. Pero debemos mostrarle a Dios gratitud, porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón. Y eso es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Hoy en día, muchos materializan la fe en algo o en alguien. La fe para una gran parte de la iglesia es únicamente aquella seguridad para obtener o recibir algo, y eso no le agrada al Señor. Lucas capítulo 12, verso 15, dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia,
Porque la vida del hombre no consiste en ¿qué? En la abundancia de los bienes que posee. Señor, dame tal cosa. Señor, dame. Nunca le dices, Señor, gracias por lo que me quieres dar. Gracias por lo que cada día puedo recibir de ti. Gracias por el cambio de mi familia. Gracias por lo que he recibido y aquí está lo que te corresponde también. Eso es gratitud. Imagínate que mi hermano Armando es especial conmigo y yo solamente me dedico a decirle gracias, mi hermano. Hasta que llegue un momento en que mi hermano va a decir, pero este varón nunca tiene hechos conmigo, solamente palabras. Pero una cosa muy diferente es que yo agradecido con lo que hace Armando conmigo, un día le digo, Armando, muchas gracias por todo lo que hace, me gustaría que almorzara conmigo. Bueno, yo me invito a almorzar a mi hermano Armando independientemente de lo que haga o no, ¿sí? Pero tenemos un detalle con Dios, como lo tenemos con las personas. Y eso trae bendición a nuestra vida. Pero a veces cerramos nuestro corazón a la obra del Señor. Y es más, hacemos promesas que nunca le cumplimos a Dios. Y eso no le agrada al Señor. Nuestra fe tiene que cambiar. Nuestra fe debe ser suelta. Y es, yo le creo a Dios, yo recibo de Dios, yo espero de Dios, yo descanso en Dios, yo me apoyo en Dios. Con la seguridad de que yo recibo de Él. Pero también doy de lo que recibo. ¿Sí? Doy de lo que recibo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿De qué sirve tener 3 casas, no sé cuántos carros o yo no sé qué más, si realmente no tiene paz en su corazón? Ahora, cuando oramos sustentados en los principios de la fe, ¿cuáles son esos principios de la fe? Dios nos dará en su propósito lo que pedimos. Dios nos dará en su propósito, no en nuestro propósito, en su propósito lo que pedimos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 8 al 9. ¿Cuál es ese propósito de Dios para nosotros? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué? Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, ¿qué dice? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, teniendo sustento y con qué cubrirnos. Tenemos ya nuestra casa, nuestro carro, tenemos nuestro vestido, tenemos alimento. Estemos contentos con ello. Lo que ya venga de ahí en adelante es añadidura. Dios nos quiere bendecir. ¿Por qué? Porque las riquezas nos alejan de Dios. Cuando ya tenemos demasiado, nos aleja de Dios. Eso no permite. El salmista le decía, no me des, dame solamente lo suficiente, no me des mucho porque a lo mejor por estar ocupado administrando eso me olvido de ti. Y no me des poco porque puedo renegar de ti. Manténme del pan necesario. Con el pan necesario tenemos paz y gozo para con Dios. Entonces, si nuestro entendimiento frente a la fe está sobre lo terrenal, estaríamos ignorando lo celestial.
Y hay que tener mucho cuidado porque en este tiempo mucha gente, y que incluso está dentro de la iglesia del Señor, está más pendiente y más preocupado por conseguir el reino terrenal que el reino celestial. Queremos ser excelentes profesionales, que se vean los resultados de un profesional por los bienes materiales y demás cosas. Y se nos olvida que tenemos que buscar el reino de los cielos. Entonces, tenemos que cuidarnos de esto, porque esa mentalidad de lo terrenal nos saca de lo celestial. Cuando oramos, sustentados en los principios de la fe, decíamos, es sustento y abrigo. Tenemos que mantenernos en lo celestial, no en lo terrenal. En Marcos capítulo 8, versos 36 y 37, Marcos 8, 36 y 37. Porque ¿qué aprovechará el hombre? ¿Qué pasa? Si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto dinero puedes pagar para llevar su alma al cielo? Nada, ¿cierto? Puedes tener todas las riquezas del mundo. Nada. Nada. Uno de los hombres más ricos del mundo, se me escapa en este momento el nombre de él, que cogió, ya se sintió mal, estaba enfermo, y fue y cogió, mandó sellar un piso de uno de sus hoteles, tenía muchos hoteles, y fue y mandó sellar todo un piso de uno de sus hoteles, que no le entrara luz por ningún lado, y se encerró en ese lugar, y allí murió. ¿Murió cómo? En la oscuridad. ¿Era consciente de eso? ¿De qué le sirvió todo el dinero que había ganado? De nada. Y es que la fe es mucho más que creer para recibir un milagro terrenal. Lo terrenal, cuando nosotros buscamos lo celestial, por lo terrenal no debemos preocuparnos. Mateo 6:33, se lo saben casi todos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, no dice algunas, todas las otras cosas le serán añadidas. Cuando tú buscas a Dios, le es añadido un buen esposo, una buena esposa, buenos hijos, buen alimento, buen vestido. Aunque no sea de marca, pero es un buen vestido, ¿sí? Dios no le da marcas para que su corazón no se envanezca, pero lo viste bien, hermano. Entonces, cuando ese tipo de cosas pasan, cuando nosotros buscamos el reino de Dios y justicia, le damos el primer lugar a Él, dice Dios que todas las cosas Él las añadirá, las otras cosas, el alimento, el vestido, el techo, el trabajo, todo lo añadirá. Todo lo va a añadir. ¿Por qué? Porque nosotros le damos el primer lugar a Él. Y Dios no miente. Dice que Él no es hombre para mentir. Entonces, si no es hombre para mentir, significa que Dios no miente. Su palabra es verdad. Somos nosotros los que nos engañamos haciendo cosas que se salen fuera del contexto de la palabra, de la enseñanza de Dios, y por eso muchas veces no recibimos lo que queremos. Si no tomamos en cuenta las muchas maneras analógicas que Dios nos enseña para hablar de la fe, no podremos ser edificados y por lo tanto tarde o temprano la desilusión llega. Pero para eso entonces tenemos que sustentarnos en la fe. ¿Y cómo nos sustentamos en la fe? Romanos 10:17.
La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Qué es lo que escuchamos? No dice que es el brujo que nos dice que si viene aquí a mi consultorio, yo le voy a multiplicar el dinero. Yo que si viene a mi consultorio le voy a dar la mujer más bonita, le voy a hacer una atadura para que la traiga la que usted quiera. ¿Sí? ¿No? No es eso. Esa no es la fe. Dice que la fe debe venir en el sustento de la palabra de Dios. ¿Eso qué significa? Necesitas proyectar algo, necesitas hacer algo. Entonces tiene que tomar la base, que es la palabra de Dios. Cuando tú vas a construir una casa, tiene que hacer las bases primero. No las puede hacer sin bases, porque si no se va a caer. Si haces buenas bases, vas a construir una buena casa. Y después, por más que hayan temblores, no se cae. Estos días que tembló por ahí en Marruecos, veíamos cómo se cayeron todas las casas y veíamos que había una torre ahí que no se cayó ni se grieteó ni nada. Y se preguntaban, algunos periodistas le preguntaban a quien la construyó y dijo, es que no se cayó porque tenía muy buenas bases. Cuando la construimos, es ya un señor ancianito, decía él, cuando la construimos, nos preocupamos porque tuviera buenas bases. No era porque era una mezquita y no se cayó, no, era porque tenía buenas bases. Entonces, nosotros necesitamos ser construidos, construir nuestra fe sobre una base, sobre buenas bases. Si tenemos buenas bases, vamos a recibir y a tener lo que queremos. Y esa base debe ir sustentada en los ladrillos, en la piedra que es la palabra del Señor, esa piedra angular que viene de Cristo Jesús. La fe es como recibir y creer a alguien que ya conocemos. Porque si yo no conozco al Señor, ¿cómo voy a tener fe en Dios? Entonces no es que yo creo que Dios puede hacer porque Dios le hizo un milagro a mi hermana María Luisa y yo creo que me lo puede hacer a mí. ¿No? Tal vez Dios le hizo el milagro a mi hermana María Luisa porque ella conocía a Jesús. Yo ahora tengo una referencia de Jesús, pero no lo conozco. Necesito conocer entonces al Dios de los milagros. ¿Y cómo lo conozco? Juan 1:12 nos enseña, dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, esto se usa más para las oraciones de fe y demás cosas, y dice, a todos los que le recibieron y creen en su nombre, pero ¿cómo recibes tú a un desconocido? Y es una pregunta que yo siempre he hecho, y es, ¿puedes tú recibir a una persona que nunca conoces y llega a tu casa y le golpea y le dice, me quiere dejar entrar, y tú lo enseguida le dices, sí, siga? No lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Entonces, para que Cristo pueda entrar a nuestro corazón, a nuestra vida, tenemos que conocerlo. Conocerlo. Por eso Juan 5:39 nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dice Juan 5:39. Entonces, ¿dónde encontramos el testimonio de Cristo? En las Escrituras. ¿Cómo hacemos para conocerlo? En su palabra y en las Escrituras. Entonces no es tomar este Juan 1:12 y decir que voy a recibir a Cristo porque ahí dice que lo recibe. No, yo tengo que saber cuál es el significado de ese Juan 1:12. Así que en este pasaje la fe es descrita como la acción de recibir, en este caso, los mandatos de Jesús. Tenemos que recibir los mandatos de Jesús. Y Hebreos 16 y 17, que también se lo saben, ¿qué dice? Este es el pacto que haré con ellos, dice, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y dice, y nunca más, ahí está el regalo, me acordaré de sus pecados y
transgresiones. Y este es el caso, los mandatos de Jesús. Este es el nuevo pacto, el nuevo testamento que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y dice, daré mis leyes a sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aquí en este versículo hay una base, hay perdón de Dios. Cuando obedecemos este mandato, tenemos el perdón de Dios. Dice, nunca más, se olvidó todo, volteó la hoja, ya lo pasado quedó atrás. Aquí sí todo quedó atrás. Aquí ya somos realmente hombres que empezamos a nacer o mujeres que empezamos a nacer de nuevo. Porque aquí el Señor nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones, ¿verdad? Nuestros pecados y transgresiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haríamos aquí? Gloria al Señor. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Grabar los mandamientos y empezar a ponerlos en práctica, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que hacer, grabarlos y empezar a ponerlos en práctica. Y es todo esto, este pecado que traíamos hasta la fecha, todo borra el Señor. Recibir, tomar algo que nos entrega o que se nos entrega. Y esto implica que Cristo, a través de un pacto, es dado a los creyentes por Dios mismo. Cristo, a través de un pacto, es dado a los creyentes por el mismo Padre. ¿Qué significa esto? Que Cristo es el regalo que Dios hace a los hombres, y por lo mismo, o por lo tanto, cuando venimos a su pacto y en el cumplimiento de su llamado, lo que hacemos es recibir por fe y obediencia, lo que quiere decir que la fe es el conocimiento y obediencia. Es conocer, es tomar al Salvador como la más completa provisión que Dios ha hecho para nuestras vidas, y que son la certeza de que Él suplirá nuestras profundas necesidades, si todo está en su orden, si tenemos una buena base. Proverbios capítulo 16, verso 16, ¿qué nos dice? Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la sabiduría de Dios, todo lo tenemos. Si nos acordamos, ahí el rey Salomón, cuando el Señor le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Él estaba ya orando en el templo, ya había construido el templo, y le dice al Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Y solo le pidió una sola cosa: sabiduría. Pero fue el hombre más rico del mundo, ¿verdad? Porque Dios se agrada que nosotros le pidamos sabiduría. Mire que Santiago 1:5 dice, si tienes falta de sabiduría, pídala a Dios y Él te la dará. ¿Cómo? Abundantemente. Ni siquiera es una poquita, es abundantemente, dice, y sin reproche le será dada. ¿Por qué? Porque si tú buscas la sabiduría de Dios, con la sabiduría de Dios, valga la redundancia, vas a tener todo lo que quieras. Porque sabes gobernar tu propia vida, sabes gobernar tu hogar, sabes gobernar tu familia, sabes gobernar en la empresa donde te pongan. Porque no hay algo más sabio o algo que nos haga más sabios que la sabiduría de Dios. La fe hacia el milagro es como poner la mirada hacia la montaña de la palabra escrita, como el testimonio del que murió y resucitó por nosotros, y que nos lleva hacia el mayor milagro
Dios ha dado a la humanidad. Es ponerla en Él. Y Jesús dijo en Juan 3, 14 y 15, Juan 3, 14 y 15, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta oportunidad, el Señor obra en nuestra vida ahí, en esa oportunidad. ¿Qué nos deja ver aquí? Nuestro Señor toma la historia de la serpiente de bronce que narra Números 21, 4 al 9, donde Moisés levanta en el desierto aquella figura que Dios le había dado o le había ordenado para que viviera todo aquel que la mirara. Y lo que Jesús hace es usar la acción de mirar como un sinónimo de fe, mirar lo que está escrito en nuestra vida en este tiempo. A través del conocimiento es que levantamos la mirada con los ojos de nuestro corazón, y no los físicos, a nuestro Salvador, donde podemos ver con claridad lo que nos dice Él ahí. Y Juan 1:29, ¿qué nos dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él tenemos que mirar. Él es nuestra visión de momento. Ya que cuando decidimos escudriñar la palabra de Dios, nunca dejaremos de mirar su testimonio por el resto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos colocamos ese cimiento y sobre él caminamos en el orden hacia el cielo. Es la forma de venir a la montaña de la fe y los milagros, escudriñando la palabra de Dios. Ahí descubrimos cosas que nosotros nunca nos habíamos imaginado. Y cuando descubrimos esas cosas, ¿qué hacemos? Las tomamos como cimiento para nuestra vida y eso fortalece nuestra fe. Pero muchos no quieren venir a esa clase de fe porque solo quieren oír las motivaciones de los hombres. Se conforman con que no, que Cristo viene, que va a venir, entonces usted prepárese, y Dios quiere hacer hoy un milagro, levante sus manos y prepárese porque a recibir el milagro. Pero ¿cómo? Con la mentalidad, con la imaginación, no. Tenemos que venir a la palabra del Señor. Juan capítulo 5, verso 40 al 41, ¿qué nos dice? No queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Y qué dice? Gloria de hombres no recibo. No, yo voy a X lugar porque allá el pastor extiende la mano, tira el saco y todo el mundo se cae. ¿Sí? Allá la pastora salta, grita y todo el mundo también lo hace. Y es que las motivaciones de aquellas personas, de la gloria de los hombres, son motivaciones que ellos mismos han levantado para conseguir su propia gloria. Y las motivaciones nos distancian, de Jesús y nos llevan a darle reconocimiento al hombre, pero la fe en su palabra nos acerca a Dios. Las motivaciones nos distancian de Dios, pero la fe en la palabra escrita, cuando tenemos esa base, eso realmente es lo que nos acerca a Dios. Primera de Pedro 1, 24 y 25 dice: porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. Se seca la hierba y la flor se cae,
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Con otros recibimos incluso algún milagro, porque la palabra de Dios dice en Mateo 24:24 que sí podemos recibir milagros por aquellos motivadores, y muchos milagros podemos recibir con ellos. Pero esos milagros van a fenecer cuando menos pensemos, ya no existen, y entonces se viene una enfermedad peor muchas veces que la que teníamos. O la crisis es peor. Pero es la palabra de Dios escrita la que permanece en nosotros. La fe en la palabra es lo que nos hace permanecer en bendición y en salud. Es la palabra de Dios escrita la que nos anima a permanecer constantemente en el Señor. En ella está la fe de la fuerte montaña que nos permite ver los milagros y que esos milagros permanecen para siempre hasta el punto de llevarnos al cielo. Primera de Juan 15:7, ¿qué nos enseña? Si permanecéis en mí y las palabras, mis palabras, dice Jesús, permanecen en vosotros, pedéis todo lo que queráis y os será hecho. Pero mire la base central, ahí está el secreto del milagro, y es permanecer en Dios y sus palabras en nosotros. Ahí está el cimiento que nos afirma en Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que quisierais pedir os será hecho. Ese es el llamado entonces para acercarnos a Dios con nuestros pensamientos, sentimientos y nuestra voluntad. Pensamientos, sentimientos y voluntad. Así nos acercamos al Señor. Confiar en las palabras de Cristo es venir a la montaña de la fe y los milagros a través de la obediencia y el arrepentimiento. Cuando conocemos a Cristo, entonces, ¿qué tenemos? Obediencia y arrepentimiento. Tenemos obediencia y arrepentimiento. Es allí donde Dios nos quiere tener entonces. Si eso es así, ¿por qué nos alejamos de Dios? ¿Y por qué nos alejamos de Dios? Entonces la respuesta es sencilla, porque no estamos en su palabra, porque solamente hemos sido motivados a través de palabrería de hombres. Y por eso fácilmente nos retiramos o nos apartamos de Dios. Ustedes escuchan cada rato personas que dicen, fulano de tal incluso era hasta pastor y se apartó del Señor. Y yo lo invito a que vaya ahí a Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, verso 26 al 29. Y me pregunto, en esos versículos, le pregunto, ahí, ahora que estás mirando esos versículos ahí, pero leámoslos y luego les hago la pregunta. Alguien que los lea. ¿Y qué más sigue? Hasta el 29. ¿Qué dice? Ni nadie. Y continúa, ¿qué más dice? Ni de la mano del Padre ni de la mano del Hijo puede nadie arrebatar a nadie que haya creído en Él. Entonces, yo pregunto,
Ese pastor que predicaba y ahora se apartó y se fue, ya no está en el Señor. Y no solamente el pastor, sino aquella otra persona que dicen, era cristiano, ya no es, se apartó de Dios. La pregunta es, ¿nos podemos apartar de Dios? Quien conoce a Dios en su palabra, no se puede apartar de Dios. Ya no, porque el Señor lo tiene en su mano y dice, nadie lo puede arrebatar de ahí. La fe es diferente en Él. Confiar en las palabras de Cristo, decíamos, es venir a la montaña y allí están los milagros. En la palabra, en la montaña de Dios están los milagros. Solo entonces obediencia y arrepentimiento, alabanza, gratitud y adoración es lo que podemos expresarle al Señor. En Juan 14:23, ya para terminar, dice, Juan 4:23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Usted es de esos adoradores que está buscando el Padre? ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y verdad? Porque no solamente ustedes miran, la adoración es cuando cantamos al Señor. Adorar a Dios es también a través de la expresión, de la ejecución, del creer la palabra de Dios, de vivirla. Por eso Santiago dice que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Esos son los verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y verdad. Del resto son solo intereses. Muchas veces ni siquiera tenemos bases bíblicas y nos interesa es que Dios haga un milagro en nosotros. Otros van a la iglesia porque quieren buscar novio o novia. Otros van a la iglesia porque necesitan una ayuda del Señor o porque se sienten solos, entonces van a la iglesia, pero no buscan a Dios. Buscan compañía humana, pero no buscan a Dios. Tenemos que buscar entonces a Dios y ser las personas que Dios quiere que seamos. La montaña, la fe y los milagros es algo diferente a lo que nosotros nos imaginamos. Es creer, es descansar, es apoyarnos en Dios. Es esperar, aunque no veamos las cosas, aprendamos a esperar y con seguridad las vamos a recibir. ¿Qué le estás pidiendo hoy a Dios? Dios te lo va a dar, pero tienes que aprender a vivir la fe en Dios. Amén. Gloria a Jesús. Oremos al Señor. Padre, tú que estás en los cielos, gracias por permitirnos venir, Dios, en este tiempo a tu palabra, Dios. En ti, oh Dios, descansa nuestra alma. En ti, Dios, queremos, Señor, alegrar nuestro corazón, pero antes alcanzar la mansedumbre que tú nos pides, Señor. Queremos engrandecer tu nombre sabiendo que tú engrandecerás lo que necesitamos, Dios. Queremos exaltar tu nombre sabiendo que tú también, Señor, en medio de la humildad nos exaltará, Dios. Queremos buscar, Señor, cada día, en cada mañana, en cada madrugada tu nombre, sabiendo que tú nos escucharás y nos librarás de todos nuestros temores, angustias y enfermedades, Dios. Tu palabra dice que los que miraron a ti, oh mi Señor, nunca serán avergonzados y sí serán alumbrados por ti y por tu palabra. Señor, hoy clamamos a ti, mi Señor, sabiendo que tú nos escuches y nos libra de todas nuestras angustias, Dios mío. Hoy oramos para que el ángel de Jehová acampe alrededor nuestro en toda esta semana que empezamos, Señor, para que nos defienda de todo accidente, de toda enfermedad, Dios. Padre Celestial, del atraco, del robo, de todo lo que el mundo ofrece, Dios. Señor,
De esa manera podremos confiar y ver que Jehová es bueno. Y tu palabra dice, dichoso el hombre que confía en Él. Señor, gracias porque nuestro temor nos hace sanos y santos, Dios. Pues nada nos falta, Dios, a los que tememos a Dios. Muchos, Señor, tendrán hambre. Señor, otros tendrán necesidades, otros estarán enfermos. Pero tu palabra dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, Dios. Gracias, Señor, porque nuestro temor es porque tú nos lo enseñas, Señor. Lo hemos recibido de tu palabra, Dios. Señor, hoy deseamos como hombres vida abundante, esa vida abundante que tú nos dejaste. Sanidad y medicina todo el tiempo, Señor. Señor, guarda nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar engaño, Padre. Apártanos, Señor, del mal y permítanos que vivamos siempre en el bien, Dios, buscando la paz y siguiéndola, Dios. Porque tu palabra nos enseña que los ojos de Jehová estarán siempre, Señor, sobre los justos y atentos sus oídos al clamor que levantemos, Señor, cada día, Padre. Señor, nos vamos de este lugar, no de su presencia. Tu presencia irá con nosotros y nos hablará en la noche, en el sueño, en la madrugada, en el día, a través de nuestro trabajo, de tal forma que nos dará descanso, Dios mío. Por eso hoy, Señor, nos colocamos bajo la bendición del Padre, en la gracia del Hijo y en el respaldo del Espíritu Santo. Nos vamos de aquí bendecidos para bendecir. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.